continuación reflexionaremos el sentido de la vida. Suena simple, pero trataremos de retroceder al pasado, percibir el presente y adelantar nuestro futuro. Salmos 139 del 13 al 15. Porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. El ser humano construye y destruye, consigue y pierde, da y quita, vive y muere, pero nunca está satisfecho. Somos esclavos de la estética, del espectáculo, del marketing, de la moda, de la cultura y por supuesto de la fama. Andamos en búsqueda de algo insaciable. Somos presos de este sistema, pues todo nos atrae. En tiempos pasados comprábamos lo que necesitábamos. Ahora compramos compulsivamente para saciar un deseo, el deseo materialista que nos ha instalado la sociedad, ese deseo de egoísmo y fortuna. Siempre tenemos hambre de poder, nos creemos eternos y buscamos placeres en los que basamos la aprobación y admiración externa, descuidando nuestra propia autopercepción. Vivimos tan estresados, anhelando más, que nunca disfrutamos lo que hemos conseguido. El mundo se esfuerza por ser bonito, pero todo es una ilusión, pues somos seres que están aquí de paso y pocos lo aceptan a tiempo. Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo importante es entender nuestra frágil mortalidad y someternos a la esperanza eterna, ya que al conectar con ella de forma genuina, tendremos la capacidad de ser conscientes de lo importante, sabiendo aprovechar bien el tiempo. De nuestra niñez se nos enseña una supuesta forma de ver la vida, que resumidamente consiste en las tres etapas básicas: nacer, crecer y morir. Y en el comienzo no entendemos muchas cosas, por lo que poco a poco nuestros sentidos y razonamiento van construyendo nuestra personalidad y percepción de la realidad. Es importante reconocer que en nuestros primeros años de vida todo es sumamente influyente y puede marcarnos para siempre. Por cuestiones incomprensibles, algunos nacen con cualidades u oportunidades más favorables que otros. Cada uno tiene su nombre, cuerpo, idioma, nacionalidad, familia y economía, sin siquiera haberla escogido. Si estás viendo este video es porque ganaste la primer carrera de tu vida, sin siquiera darte cuenta de cómo, cuándo y por qué lo hiciste. Muchos quedaron atrás, pero tú fuiste elegido. Sin embargo, es evidente que si la reproducción humana consiste en ese misterioso logro, hay algo que sorprendentemente no comprendemos, pero que nos hace vivir conforme a un propósito. Gálatas 6:8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cada uno cree que su vida es el centro del todo. Te invito a que reflexiones cómo lograste ser independiente, tener conciencia, tener necesidades, tener gustos, tener memoria, e ir recopilando datos y grabarlos sin siquiera decidirlo. Valorar este tipo de simplezas nos ayudan a comprender el verdadero significado de estar vivos, pues sabemos bien que cuando nuestro cuerpo falla, todo lo que hemos creado, conseguido y valorado pierde sentido. Pues no hay un cerebro que razone sin electricidad, no hay un corazón que bombee sin sangre y no hay pulmones que respiren sin aire. Todo es un perfecto complemento de milagros que simplemente no controlamos. Eclesiastés 3:2. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Es mediocre pensar que nuestra vida es un simple respiro de esfuerzos y logros desvanecidos.
Personas que luchan a alcanzar cosas que realmente nunca alcanzaron y nunca alcanzarán, pues hoy existen y mañana no están. Cuando crecemos, el mundo comienza a absorber nuestra inocencia y nos hace codiciosos, nos hace ser egoístas y competir entre nosotros sin razón alguna. Empezamos a dudar de nuestro valor humano y le establecemos el valor a nuestras vidas según lo que causamos en los demás por nuestras adquisiciones y apariencias. Básicamente, el sistema que nos impone el mundo es nacer sin haberlo elegido. Adquirimos conocimiento para entablar superioridad, vemos a los demás como amenazas a nuestro propio egocentrismo y siempre luchamos por ser mejores, pero siempre estamos inconformes en nuestros mejores momentos. Vivimos siendo lo que no somos y obteniendo cosas que ni siquiera necesitamos, con el fin de aparentar grandeza ante los demás, pensando que esa grandeza nos hace alcanzar la anhelada plenitud de la vida. Al final, en los últimos minutos de agonía, las personas más poderosas y exitosas se dan cuenta tardíamente que toda su vida la desperdiciaron en encontrar la felicidad. Y cuando se dan cuenta de cómo se consigue, la muerte les extingue esa luz que en pocos años brilló. Tristemente, cuando el ser humano ve a la muerte acercarse, tiende a arrepentirse de su pasado, ya que por la arrogancia y la vanidad juvenil menospreciamos el consejo de personas sabias y maduras que ya han caminado. Cuando logremos entender lo delicada que es nuestra corta vida, comenzaremos a desvaluar lo finito y nos conectaremos con nuestra conciencia infinita. Poco a poco entenderemos lo importante que es apreciar lo sencillo para disfrutar lo lujoso. Es más fácil cuando una persona es humilde, ya que si una persona es infeliz con lo mucho, lo será mucho más con lo poco. Esta vida es sumamente compleja, no por lo que es en sí, sino porque tiene un propósito que muy pocos logran descifrar. Dios debe existir, es lo lógico, nada proviene de la nada, todo diseño tiene un diseñador, toda programación tiene un programador. Vivimos en un sistema tan perfectamente coordenado que es imposible no sentir que alguien sobrenaturalmente inteligente lo ha diseñado para nosotros. Algunos argumentan que todo se creó con una explosión del universo, pero las explosiones no se causan por sí solas. Siempre hay un factor. Y ese factor es quien nos ha dado todo lo que somos. Ese factor nos ha dado nuestra individualidad. Ese factor es quien nos hace pensar por sí solos. Ese factor nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. A ese factor no se le cuestiona, pues por él y para él existimos. No esperes hasta que tu muerte se acerque, pues él todo lo contempla. Todos tus actos serán juzgados, todos tus pensamientos serán sentenciados, toda tu vida será evaluada. Lo sabemos, pero hay algo en nosotros que no lo quiere aceptar. Lo primero es aceptar que no queremos hacerlo. Lo segundo es comprender que necesitamos cumplir la voluntad de nuestro Creador. Y lo tercero es entender que el Creador sabe perfectamente que no somos capaces de cumplirlo en su totalidad. Por lo que viene la parte más importante de este video, el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias son que existe un propósito verdadero, único y real de alcanzar esa plenitud que soñamos obtener desde pequeños. Ese propósito es alcanzar la conexión suprema con nuestro Creador. Él es bueno, pero en su voluntad decidió crear a un ser tan poderoso que éste decidió rechazar su bondad y convertirla en rebeldía, orgullo y resentimiento. Por lo que en sí, los dos caminos en los que se resume esta vida es el camino de amor, justicia y salvación, o el camino de rebelión, injusticia y perdición. Romanos 5:21. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La santidad de Dios es perfección. Nuestra santidad no consiste en ello.
Nuestro objetivo es buscar la perfección mediante la ley que Dios estableció, pero desde el principio de la humanidad, nuestra naturaleza fue contraria a esto. Sin embargo, esa naturaleza es la matriz de este universo físico, pero nuestra naturaleza espiritual es la capacidad de tener la voluntad propia de humillarnos a Dios, elegirlo a Él y pedirle de su misericordia para obtener perdón y revestirnos de su gracia. Por lo que inexplicablemente pasamos a vivir conforme a un plan más allá de la muerte. Toda la salvación que anhelamos tiene como requisito vivir estrictamente conforme a la ley de nuestro Creador. En la palabra de Dios vemos que la paga del pecado es muerte y la muerte eterna consiste en el lago de fuego, conocido como el infierno, donde las almas serán eternamente atormentadas y no tendrán el perdón absoluto de Dios. Y bueno, esto no tiene nada que ver con los mandamientos y tradiciones religiosas inventadas por las mismas personas. En Romanos 3:10 vemos que no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. No podemos cumplir con la ley establecida de Dios, y Dios lo sabe, por lo que nos envía la oportunidad de recurrir a su Hijo elegido, Yeshua, Jesucristo, único ser humano capaz de cumplir estrictamente la ley del Creador con naturaleza divina. Es un acto sagrado para nuestro Dios, tan simple y complejo de creer, pues con solo nuestra rendición y sometimiento a Él logramos obtener la justificación de nuestras iniquidades y obtenemos el perdón de Dios con el fin de liberar las almas predestinadas a ser creación de luz. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todo cae por su propio peso. Recordemos que Satanás estuvo en el cielo y aún así se rebeló, porque el bien no existió en él, por lo que se le fue entregado el reino de este mundo, temporal y vacío. Un ser de oscuridad y mentira que se revela a todo lo bueno. Y claramente su plan es arrancar la mayor cantidad de almas posibles a Dios. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Toda alma ha escuchado el llamado celestial, pero quienes son seres de oscuridad aborrecen ese llamado y lo postergan, engañándose a ellos mismos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues nuestro Creador es eterno, pero su palabra es verdadera. Él no se arrepiente ni se equivoca, y nos promete que todo lo que es del mundo y todo lo que ama al mundo morirá, pero quien elija su nombre y obedezca su llamado vivirá eternamente. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El tiempo se acerca, es hora de despertar, es hora de elegir el bien o el mal, disfrutar nuestros deseos y morir en ellos, o someternos a los mandamientos divinos y vivir en ellos. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.